¿De dónde sale la inquietud de investigar el problema? El plagio se ha vuelto algo muy común y problemático para las personas que se dedican a exponer sus ideas ante el mundo. Con la llegada de la globalización y el Internet, se ha creado la necesidad de proteger el intelecto y las creaciones de cada persona. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cómo afecta el plagio a los creadores de contenido? ¿Cómo afecta la falta de conocimiento sobre los derechos de autor en la formación de profesionistas? ¿Cómo percibe la infracción de derechos de autor por parte de los creadores de contenido y del público en general? ¿Cuáles son las consecuencias del desconocimiento de los derechos de autor en diferentes disciplinas y qué papel juega la ignorancia sobre los derechos de autor en las altas tasas de incidencia de plagio hoy en día? Objetivo principal de la investigación: crear conciencia sobre la importancia que tiene el conocimiento de los derechos de autor y el por qué debería de ser parte del consciente colectivo. Los objetivos de investigación son los siguientes: determinar las consecuencias que tiene el plagio en los creadores de contenido en México, analizar la situación cultural del plagio en México para conocer por qué es uno de los países donde esta práctica es algo tan común, y exponer las principales consecuencias que tiene sobre los profesionistas en formación la ignorancia sobre los derechos de autor. También exhibir la percepción que se tiene sobre el plagio entre el gremio de profesional de creadores de contenido y el público en general, e informar sobre las principales garantías que proveen los derechos de autor a los creadores de contenido para proteger su propiedad intelectual. Justificación. Es una investigación de utilidad social porque pretende informar a jóvenes y profesionistas en relación con el plagio y que estos puedan saber las herramientas existentes para protegerse del mismo. Y de utilidad ética porque pretende concientizar respecto a la negativa influencia que tiene esta problemática en los entornos de desarrollo y de intelecto, así como los valores que se suprimen al ser cometida. Elementos del método. El enfoque que se escogió fue el mixto, método descriptivo, no experimental, transeccional, análisis y descripción de datos a un grupo específico en un tiempo y lugar determinado. Técnicas de recolección de datos, entrevista y encuesta. Los instrumentos usados fueron encuestas a profesionistas, población general y creadores de contenido mediante un cuestionario y la entrevista a un representante por cada uno de los 3 grupos mencionados para obtener testimonios. Los participantes o la muestra se determinarán los grupos por sus roles como civiles no especializados, amas de casa, estudiantes nivel medio, técnicos, etc., profesionistas practicantes, fuerza laboral actual, ingenieros, doctores, científicos, administradores, abogados, etc., y creadores de contenido, artistas, músicos, escritores, maestros, etc. Fuentes de información. Se hizo una recopilación de información textual recuperada de diferentes fuentes, principalmente de libros digitales y artículos de revista, contando también con escritos y ensayos recopilados de blogs creados por expertos y bases de datos que se encuentren en Internet. Hallazgo 1. El plagio es un acto cometido con alta frecuencia por la población mexicana. De acuerdo con las encuestas, un promedio del 60% de los encuestados de los 3 grupos confesó haber cometido plagio al menos una vez en su vida, ya sea de manera consciente o inconsciente. Según Blanco, de Registro de Marcas en México, la mayoría del plagio que se comete en el país se da en la realización de tesis y trabajos de investigación, y uno de los errores es que las instituciones no suelen verificar la veracidad de los textos, por lo que se estima que si se hiciera una investigación exhaustiva de dichos trabajos, al menos 60% de los mismos contendrían plagio. En base a este hallazgo, se puede concluir que el plagio es un acto cometido por más de la mitad de la población mexicana. Hallazgo. Los mexicanos sí conocen lo que es el plagio y las consecuencias que éste conlleva cuando se es cometido, y a pesar de tener dichos conocimientos, sigue siendo cometido por gran parte de la población.
Con las encuestas se demostró que un 100% de los civiles no especializados tiene conocimiento de lo que es el plagio y el 80% conoce el concepto de derechos de autor. Mientras tanto, un promedio del 75% de los encuestados conocen las consecuencias del plagio y esto afecta a los autores. Aún así, el 60% de los encuestados afirma haberlo cometido. Timal y Sánchez comentaron sobre México que en las aulas de las universidades a diario se observa el plagio como una opción común y no se castiga porque hacemos como que escribimos. En grado del 2007 de la página 66, este hallazgo sugiere que en los derechos de autor, así como las consecuencias que tiene pero aún así, dicho conocimiento suele ser ignorado y el plagio se sigue cometiendo con frecuencia, siendo también las autoridades que definen no actuar al respecto cuando se es cometido, generando aún mayor frecuencia de este. La mayor parte del plagio cometido en México es en el ámbito escolar, sobre todo en nivel medio superior y superior. El 20% de los civiles no especializados, de los cuales el 97.5% se encuentra cursando dichos grados. Afirmó haber sido plagiado y al explicar su experiencia se encontró que casi en su totalidad había sido en trabajos escolares, tales como ensayos y otros textos. De acuerdo con Juárez, se reporta en los estudios hechos por la empresa Turnitin que el 12% de los trabajos académicos realizados por estudiantes de nivel medio superior y superior tienen grandes problemas de plagio y material no original, del 2018, párrafo 5. Este hallazgo supone que la mayor parte del contenido plagiado por los mexicanos es cometido por estudiantes de nivel media y superior. Resolución de hipótesis. La principal hipótesis que se obtuvo sobre la investigación es que el desconocimiento sobre los derechos de autor es la principal causa de plagio. Esta hipótesis se puede rechazar debido a que los resultados de las investigaciones demostraron que, en su mayoría, las personas que cometen plagio son consideradas de los conceptos básicos tanto de los derechos de autor como del plagio, y de los encuestados se dio a conocer que en promedio el 18% de estos cometió plagio de manera consciente. De los objetivos finales solo se consideran 4 logrados y 1 no logrado. Mejoras. Uno de los puntos de la investigación pudo abordar de manera fue la de incentivar el lector y la muestra que formó parte de la investigación, a que se interesa informaran sobre el tema de investigación y la problemática abordada, además de proveer más materiales de apoyo, no solo para informar sobre el plagio y los derechos de autor, sino para ser parte activa de esta problemática actual. Una de las dificultades principales que se enfrentaron durante el transcurso de la investigación fue que por motivos de la situación a la cual el mundo se encuentra atravesando de la pandemia, la recopilación de información se volvió más lenta y complicada. A su vez, el uso de libros o revistas especializadas fue más difícil de conseguir, pues los únicos recursos disponibles eran aquellos que se encontraban de forma electrónica. Aportación académica. Deja como evidencia la muestra de la normalización del plagio dentro de nuestra sociedad, y como es un tema que por los números se debe tomar en serio, por la alarmante normalización del plagio, además de la información recopilada sobre casos reales con consecuencias dentro de la sociedad en general, como en campos específicos de creación de contenido.